La magíster Erika Paredes, ella es la compañera de fórmula de Otto Sonel. Sí, me escucha Erika, ¿verdad? Te escucho bien. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. A ver, Erika, Perfecto. para comenzar quiero decirle que a mí, créamelo, no me interesa en lo más mínimo que usted haya sido becaria del gobierno de Correa, todas esas cosas no tienen ninguna importancia. Yo considero que son sus méritos académicos y eso no es un tema, para mí no es un tema de la entrevista, ni perimetral siquiera. Vamos a lo de fondo, Erika. ¿Por qué una persona de su perfil acepta meterse en una actividad política que es ciertamente dura e ingrata? Usted ya lo sintió, ya sintió algunos golpes usted al comienzo, justamente por su formación académica, y no, digo yo, ¿cómo así se animó a meterse en la actividad política, Erika? Mira, por varias razones. Yo creo que principalmente es por el sentimiento que compartimos con todos los ecuatorianos, ese sentimiento de que vemos que el país cada vez va más para atrás, que vemos que los políticos pelean, no resuelven, están ahí simplemente para que uno les brinde pleitesía, le diga este es el mejor, y no para servir. La verdad, yo lo hago porque tengo experiencia manejando el sector público, porque llevo haciendo esto 15 años de mi vida aquí en Ecuador y en las Naciones Unidas, porque sé lo que es trabajar enfocado en resultados, en respuestas, en soluciones, y porque para mí este es mi principal motor social. O sea, yo he trabajado en las Naciones Unidas en proyectos de cómo reducir la pobreza, cómo traer mejor educación, cómo construir mejores hospitales, cómo tener transparencia en compras. Entonces, lo que me he dicho es, si la gente buena, como yo, la gente honesta, la gente capacitada, que podemos traer soluciones a este país, no lo hacemos, entonces, ¿quién? Y es por eso que decido dar un paso adelante a hacer, y esta responsabilidad es enorme, Jimmy, esta responsabilidad incluso pone en riesgo nuestra vida, pero si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, es por eso que he tomado la decisión de hacer lo que sé hacer, que es dar respuestas, dar soluciones, implementar proyectos, porque lo he hecho toda mi vida. Ahora bien, Erika, según usted y su binomio, ¿cuál es el problema más grave y en el que tienen que acometer en el caso de que lleguen desde el primer día? Del problema del país, ¿no? Más allá de lo que pensemos Otto y yo, es lo que los ecuatorianos digan. Y para esto se necesita escuchar, se necesita recorrer el país, se necesita intercambiar con todo tipo de grupos, jóvenes, adultos mayores, academia, el sector agrícola, porque uno tiene que entender que las realidades no son las mismas en todo el país. Y en el Guayas, la delincuencia es uno de los temas más prioritarios, pero en otras provincias la delincuencia no es tan grande y es el tema del empleo. En otros lugares es el tema de la desnutrición infantil. Pero resumiendo cuáles son los temas que más hemos escuchado y que los vemos más urgente y que los hemos plasmado en nuestro plan de trabajo, están vinculados a los temas que ya los has escuchado en todas las entrevistas, porque son recurrentes, todos los ecuatorianos los estamos viendo, que es básicamente la inseguridad, cómo traemos paz en las calles nuevamente, es uno de los temas más fuertes que tenemos. El segundo tema es cómo generamos plata en los hogares. No hay recursos para ir a comprar. El padre que antes compraba 10 panes, ahora está comprando 6. Antes llevaba a sus hijos el fin de semana a comer una guatita, a comerse unos chuzos, ahora ya no le dan para eso. Entonces, ¿cómo traemos más plata en los hogares? Y el tercero, ¿cómo generamos más progreso para las familias? Es decir, cómo están llegando los medicamentos a los hospitales, cómo nuestros niños acceden a una alimentación que les permita tener un desarrollo bueno en el largo plazo. Entonces son esas tres prioridades que las hemos visto. ¿Y por qué te digo prioridades? Porque este es un gobierno corto de 15 meses y uno tiene que tener claro a lo que nos estamos metiendo, que es un periodo corto de rápida implementación que tiene que ir a los problemas reales del país. Claro, sin dejar de ver los otros, pero consciente de que uno tiene que tener un foco y un centro de a dónde está avanzando. Bueno, ¿cómo traer la paz al país? Ya que lo mencionas, Erika. La paz del país pasa principalmente por cómo empezamos a controlar las cárceles.
¿Por qué? Porque las cárceles es el principal lugar en donde está operando la delincuencia. O sea, incluso los delincuentes que están ahí tienen un mejor internet que nosotros, tienen una inteligencia altísima. ¿Y cómo se logra tener un mejor control de las cárceles? Uno, con un mayor uso de la tecnología, que no es necesariamente costosa ni millonaria, en donde uno, ¿qué hace? Reduce la discrecionalidad de cuando se hacen las requisas de armas. ¿Cómo es posible que cada vez que se hace una requisa, vuelvan a salir las armas? ¿Por dónde están entrando? Entonces, si entramos en procesos de automatización, si entramos en procesos de mejor vigilancia, si estamos en procesos en el que uno pueda tener ese mayor control, vamos a empezar a ganar el control de las cárceles, que es fundamental. El otro tema que es fundamental es cómo volvemos a hacer que nuestra fuerza pública nos siga protegiendo. Y aquí tenemos que proteger también a nuestra policía. Ellos son hijos, ellos son hermanos, ellos son padres. Entonces, ¿cómo les damos a ellos la seguridad para que nos puedan proteger? Pero también, ¿cómo les damos los insumos para que ellos protejan? No podemos decirles, bueno, protégeme y no te damos ni el mínimo necesario para que lo puedan hacer. Entonces, es también equipar a nuestra fuerza pública y desarmar a los delincuentes. Esa es una forma fundamental de lo que lo podemos hacer. Otra área en la que la podemos hacer y que ahí sí necesitamos trabajar de cerca con la Asamblea es cómo proteger a nuestros jueces y fiscales honestos. Porque, ¿qué pasa? La policía mete preso a una persona, un ciudadano que con muchísimo miedo, porque con muchísimo miedo llegamos a hacer las denuncias, hacemos una denuncia y que a los 3 días, a los 5 días el delincuente está en la calle. Entonces, ¿cómo protegemos a esos jueces para que ellos puedan hacer su trabajo de manera correcta? Y en el mediano, largo plazo es también la construcción de 2 nuevas cárceles. ¿Con qué objetivo? Tenemos que separar a los delincuentes que tienen, a las bandas criminales, a los delincuentes de máximo riesgo, de delincuentes que son menores. A ver, ¿cómo puede estar ahí mismo un padre que no paga la pensión alimenticia y que probablemente no la pagó porque tampoco hay empleo? Hay un buen salario? Entonces, tenemos que empezar a dividir esos grupos y también para tener ese mayor control de esas fuerzas. Esas son acciones que se pueden hacer en este periodo, no son sueños, no son proyectos, propuestas políticas de campañas para ganar votos, son acciones que se pueden implementar. Erika, pero ¿qué hacer con esa economía paralela del narcotráfico? Porque es correcto, hay que implementar tecnología, que no la hay, para de alguna manera, por lo menos, controlar las cárceles, equipar a la policía. ¿Y qué hacemos con la economía paralela, que es indiscutible y que, según dicen los entendidos, es casi tan alta como el presupuesto del Estado? Mira, la economía paralela y la economía del narcotráfico es muy importante, pero también cuando uno está trabajando temas de inseguridad, no puede pensar en que solo va a atacar la inseguridad. Tenemos que también seguir trabajando en programas de desarrollo económico y social, porque si no, ese tejido social se destruye y entramos y seguimos en un círculo vicioso. Entonces, la respuesta que demos a la inseguridad tiene que ser integral. En cuanto a ese dinero, ese dinero tiene que trabajarse a través de los mecanismos pertinentes, pero también empieza con cómo empezamos a desarmar a esas estructuras, y eso es volviendo a ganar el control de donde operan, eso es debilitándonos mediante un control de armas, porque finalmente en ese control de armas vamos viendo, y la parte judicial que te decía, es un proceso mayor, ese es un proceso que otorga más largo plazo porque esos sistemas están ya enraizados en nuestro país. Pero lo que también vamos a hacer en paralelo es este segundo eje que te comentaba, cómo generamos más plata en los hogares, cómo hacemos que los ecuatorianos tengamos mayor capacidad de compra y que cuando vayamos al centro comercial, cuando vayamos a limpiarles, cuando vayamos a comprar cualquier cosa, no solo vayamos a mirar, sino que volvamos a tener esa capacidad de comprar una camiseta, unos zapatos y no solo a irnos de paseo a esos lugares. Ahí vamos a trabajar con programas de infraestructura pública en donde el Estado vuelve a ser un inversor y vuelve a poner recursos en las calles, en el Estado. Entonces, para eso lo que vamos a trabajar, y es con 2 frentes, es cómo damos mantenimiento, mejoramiento a las vías que ahorita están destrozadas, a escuelas que no están en capacidad para funcionar, a hospitales que no tienen una buena infraestructura para servir. Se requiere al menos una inversión de 2.000 millones del Banco del Estado. Y también, ¿qué genera hacer esa infraestructura pública? Nos está ayudando a generar empleo. ¿Por qué? Porque podemos dar trabajo al carpintero, podemos dar trabajo al pintor, al conductor del camión, a diversas empresas. Entonces,
¿qué hacemos de doble manera? Generamos un bienestar social con una mejor infraestructura pública, generamos empleo porque estamos poniendo dinero al capital y recordemos que de manera económica por cada dólar que uno invierte en infraestructura pública, eso retorna como 1.5 en el crecimiento del PIB. Entonces, son formas rápidas, son recursos disponibles que tenemos que dan respuesta en múltiples frentes. Candidata, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. Buen día, Omar. Disculpe, candidata, no sé si lo dijo en las primeras respuestas, disculpe que estaba revisando unos temas del plan de trabajo de ustedes, pero yo siempre estoy preguntando estos temas. Se puede ofrecer muchas cosas. Por ejemplo, habla de 2 nuevas cárceles, ¿verdad? Ya, ¿cuánto es el presupuesto para esas 2 nuevas cárceles? Los presupuestos estamos revisando ahorita en función de, porque son cárceles de máxima seguridad, que se pueden realizar con inversión pública, con inversión privada, y eso estamos acabando de hacer los estudios. Las principales acciones son las que podemos implementar de manera inmediata con el dinero que hay. Hay que saber, Omar, un poco que se tiene que priorizar los recursos de donde tenemos ahí. Otro punto que vamos a trabajar ahí, Omar, y un punto en el que yo voy a trabajar de manera particular es en cómo generar mayor transparencia en compras públicas. Y esto puede sonar muy técnico, muy romántico, muy de cómo se come. Pero cuando uno implementa compras públicas con transparencia, puede generar mayores recursos al Estado. Yo trabajando en las Naciones Unidas, logramos implementar programas, y doy este ejemplo de medicamentos porque nos llegan los ecuatorianos, pero te puedo dar ejemplo en licitaciones de carreteras, en compra de equipamiento educativo, pero trabajando para México, Guatemala y Honduras, logramos ahorrarles 600 millones de dólares en compras consolidadas de medicamentos. Candidata, mire... permíteme, te termino para que los ecuatorianos lo escuchen. Comprando los mismos medicamentos, las mismas cantidades y a los mismos proveedores. ¿Qué pasó cuando hicimos esto? Logramos combatir a la corrupción, pero logramos generar más recursos al Estado. Y 2, logramos que esas medicinas, que esos insumos estén llegando a las personas que más lo necesitan. Entonces, cuando también hablamos de recursos, no somos el país con recursos abundantes, pero claro, sí tenemos... Candidata, justamente eso le quería consultar, candidata. Le preguntaba por el valor de las 2 cárceles que veo que todavía la están presupuestando, porque lamentablemente, sea ustedes o sea la persona que llegue a Carondelet, va a recibir un estado calamitoso. Ahora, por ejemplo, estaba revisando De bajada, Omar. Sí. Ahora, por ejemplo, estaba revisando el plan de trabajo de ustedes y dice: incorporar como medida de protección social un programa que permita optar por un incremento del bono de desarrollo humano, donde la diferencia se entregue en productos comprados directamente a pequeños productores. Puede sonar muy bien la propuesta, pero la pregunta es, ¿de dónde van a sacar los recursos? Sabiendo que solamente este año se van a necesitar varios miles de millones de dólares, que el próximo año va a haber problemas con el tema de la deuda externa, va a haber el problema probablemente, ojalá, y como dicen los ministros del actual gobierno, habrá que rezar para que el fenómeno del Niño no sea tan fuerte y no nos golpee tanto. Sí, a esto sumen que este gobierno prometió 1 millón de barriles de petróleo diario y no lo va a cumplir. Si no lo cumplió en 2 años, no lo va a cumplir en 5 meses. Entonces hemos tenido una baja de la producción de petróleo, tenemos menos ingresos. Entonces la pregunta es, y se lo estamos preguntando a todos los binomios, muy bonitas las propuestas, ¿de dónde sale el dinero? Hay recursos en el Estado, te voy a decir, por ejemplo, hoy en día, ¿qué pasa? El 30% del plan anual de inversiones está ejecutado. Entonces tú me dices, ¿tenemos plata o no tenemos plata? Hay recursos en el plan de inversiones que no se están ejecutando. Y eso pasa cuando uno no tiene la capacidad de tomar decisiones y cuando uno no conoce cómo funciona el Estado. En el caso que tú decías de las compras, que decíamos, de cómo se puede reactivar la economía también con compras públicas, es fundamental, por ejemplo, que nosotros ya estamos haciendo como Estado compras públicas para los desayunos escolares, trabajamos con todo lo que es economía popular y solidaria. Esos presupuestos ya existen en el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Sin tener que cambiar una ley, sin tener que cambiar una normativa. Que cuando uno compra, por ejemplo, para los desayunos escolares, para poder dar 2 comidas en lugar de una a los niños, podemos comprar también a comunidades, a colectivos, a pequeños agricultores que se puedan beneficiar. Por ejemplo, yo recuerdo una compra que se realizó de leche, que ganaron empresas grandes porque son las que tuvieron la capacidad de licitar.
Aquí lo que queremos es ampliar el número de proveedores del Estado. Y si no se logra ampliar el número de proveedores, al menos poner mínimos. ¿Por qué no ponemos un mínimo al costo de la leche que están comprando a esos pequeños agricultores, a esos pequeños proveedores? Entonces, parte de que el Estado, de los pocos recursos que tenemos, que se puedan redistribuir bien. Porque también hay recursos en el Estado y uno no tiene que pensar siempre en todos esos millones. Tenemos que redistribuirlo de mejor manera, haciendo las cosas bien, comprando bien. Y para eso, te digo y te repito, no se requiere de grandes cambios estructurales en el Estado. La normativa nos permite operar y se requiere de voluntad y conocimiento. Candidata, el otro día tuvimos aquí al doctor Carrión, especialista en temas electorales, en temas de seguridad, disculpe. Y él decía, mira, yo creo que el gobierno que llegue, sea cual sea, lo primero que va a tener que recuperar es la institucionalidad, o sea, ordenar la casa en la parte de materia de seguridad. Usted, por ejemplo, sería alguien que respaldaría o que daría su propuesta en el gabinete para que, por ejemplo, vuelva a haber un ministerio que sea el que se encargue de las cárceles, ya no el SNAI, que parece una isla independiente, una república independiente, que a lo mejor este Ministerio de Coordinador de Seguridad que en su momento había, se lo pueda restituir quizás con otro nombre, diferenciar bien el tema del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, limitar todas esas cuestiones, o sea, recuperar esa institucionalidad que había. La institucionalidad es fundamental, porque sin la institucionalidad uno no puede liderar, no puede gobernar, no hay funciones claras. Pero en la institucionalidad hay que entender que son procesos de mediano y largo plazo. Claro. ¿Por qué? Porque estás creando una nueva institución. Tienes que poner a nuevas personas, tienes que definir una estructura, tienes que definir un organigrama. ¿Cuánto tiempo se logra hacer eso? Entonces hay que ser conscientes. Son 15 meses en donde la opción es, tenemos que dar respuesta rápida, pero sí tenemos que trabajar en paralelo en la institucionalidad, pero tenemos que trabajar en las estructuras que actualmente tenemos, en cómo hacerlas más eficientes, mientras en paralelo trabajamos en fortalecer la institucionalidad. Si uno solo trabaja en la parte de institucionalidad, ¿cuántos meses nos puede llevar a tomar uno? ¿Y los ecuatorianos tenemos tiempo de esperar todos sus meses? No. Entonces, se tiene que trabajar en esa doble vía, en acciones puntuales, rápidas de implementación, mientras dejamos la institucionalidad y los cimientos fortalecidos para el nuevo gobierno que vaya a venir, porque lo que aquí hay que ser consciente, tenemos que liderar en 15 meses. Lo que tú decías, el país está mal, estamos yendo para atrás. Bueno, empecemos a subir más, pongamos muros de contención en lugares muy fuertes y hagamos lo mejor que se pueda en ese periodo con acciones reales, implementables, pero también pensando en cimientos de largo plazo, porque uno no tiene que gobernar para una siguiente elección o por los votos que se den. Uno tiene que gobernar para esta generación y para las futuras generaciones. Candidata, la última de mi parte, también revisando el plan de trabajo con usted, con el señor Sonnenhorner, hacen una radiografía sobre la seguridad social, ¿no, verdad? Y ustedes lo califican como un sistema arcaico porque fue elaborado para una población joven. Hacen esta proyección que dice que en 1980 las proyecciones de vida llegaban a 60, ahora estamos por los 75. Yo voy directamente a la pregunta. ¿El gobierno de Otto Sonnenhorner propondría el aumento de la edad de jubilación, el aumento de aportes patronales o del aporte de los trabajadores, quitar quizás algunos de los beneficios que actualmente tienen los afiliados, por ejemplo, la atención de los hijos menores de 18 años? El sistema de seguridad social es un sistema tripartito y esas decisiones no la puede tomar directamente simplemente el Ejecutivo, requiere de mayores temas. Lo que sí queremos trabajar y en lo que vamos a trabajar es, nuevamente, en cómo eficientar el seguro social, porque ahí están todos nuestros aportes de los ecuatorianos. Lo que no es posible es que no haya medicamentos, que cuando uno llegue y le diga, bueno, tráigame sus medicamentos para el tratamiento del cáncer, o no tenemos los mejores equipos para tratar a las personas, o pide una cita y bueno, y sabe Dios si con 6 meses de antelación le van a dar después, y peor si es una cita con un especialista. Cuando se tienen los recursos ahí, entonces se trata uno de eficientar lo que tú decías anteriormente, aquí sí una institucionalidad, porque existe una institucionalidad, pero se tienen que ya empezar a tomar medidas porque sí, cada vez vivimos más. Antes vivíamos menos y hoy las nuevas formas de alimentarnos, el sistema de salud que tenemos nos permiten vivir de más largo plazo. Entonces, hay que ver todos esos factores, pero hoy en día aparte también puedo decir cómo hacemos que el Instituto de Seguridad Social, que es
y está creado para servir de esos servicios, porque a muchos lugares en donde vamos, ahí me dicen, bueno, ayúdeme, ayúdeme, le digo, pero no es que el Estado, no es que las personas que trabajamos en estos puestos tenemos que ayudar, es nuestra obligación servir, es nuestra obligación hacer que los recursos de los ecuatorianos lleguen y se vuelvan a distribuir y que se distribuyan de manera equitativa. Eso es lo que tenemos que hacer. Candidata, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Hola, Erika, hola, mucho gusto. Escuchaba en una de tus respuestas que hablabas de la inversión pública y lo necesario que es inyectar desde el Estado y el gobierno para que se empiece a reactivar la economía. Una de las cosas que pasó en el gobierno de Lenín Moreno, del que Otto Sonnenholder, que es el candidato a la presidenta que tú acompañas, fue parte como vicepresidente, fue la reducción del Estado, eliminar inversión, desbaratar entidades que de alguna u otra forma fortalecían ese Estado. Ustedes han tenido una conversación, tú has tenido una conversación a la interna con Otto sobre esos temas y cuál es su visión, porque cuando uno es parte de un proyecto, como lo fue él, es porque o apoya o de alguna u otra manera está empujando ese barco. ¿Han podido tener esa conversación y tú tienes claro cuál es su visión al respecto? Sí, nosotros tenemos claro con qué vamos a trabajar con Otto. O sea, de hecho, incluso hemos trabajado en qué líneas de trabajo vamos a ver. Y sobre todo uno tiene que dar respuesta a la coyuntura actual en la que vive. No se pueden tomar medidas, pensar en el pasado y las medidas que se tomaron en el pasado, si se pueden volver a replicar. Uno tiene que aprender de lo que se hizo y ver si eso funciona. En el caso de la inversión pública que queremos trabajar, es una parte prioritaria, es un sector que, como te decía, genera varios resultados, tanto de crecimiento económico, empleo, mayor activación de la economía. Entonces, si lo hemos presentado, si está en el plan, es porque tenemos el convencimiento de que lo podemos hacer. Y ahí, te comento, hemos conocido dentro de las aulas, estudiando una maestría en administración pública, y de otro rescato muchas cosas. Una, que es una persona muy trabajadora y que ha dado resultados y que conoce el sector público porque no hay tiempo para improvisar, y que es una persona honesta y decidida en las cosas que hacemos. Es por eso que yo me he sumado a este equipo, también con funciones claras de lo que voy a estar trabajando. Ok, Erika, y en el tema de educación específicamente, esta pregunta yo se la hago a todos los candidatos, presidente y vicepresidente. La deserción escolar es escandalosa en este país y sobre todo a partir de la pandemia. ¿Cuál es el proyecto real, concreto, y cómo lo van a hacer en torno a esta situación de la deserción escolar e ingresar a los jóvenes de nuevo a las aulas? Hay varios puntos en cuanto a la educación. O sea, empezamos desde que la deserción escolar es muy alta y sobre todo en las zonas rurales, donde tenemos hoy un 70% de pobreza. Entonces, empezamos también por una infraestructura que ahí también está mal. Vamos a trabajar con una infraestructura en las partes rurales, en también tener una mejor conectividad en Internet, pero también en tener esas campañas de vincular y decir, bueno, ¿por qué tienes que formarte? ¿Por qué uno también tiene que pensar por los valores, por hablar con los padres, por decir por qué es fundamental? Porque ¿qué nos está pasando hoy en día? Incluso las personas que se forman, los estudiantes que llegan a acabar sus 4 o 5 años de universidad, ¿hoy están encontrando empleo? No. Las personas que ya tienen mucho tiempo de experiencia, ¿hoy están encontrando empleo? No. Entonces, lo que vamos a trabajar también es con programas importantes de empleo jóvenes para que puedan haber esas probabilidades. También queremos trabajar en ampliar la capacidad de la oferta académica que tenemos. Uno de los beneficios que nos trajo el COVID es que no necesariamente para todos se tiene que estar en la misma clase en las aulas. Podemos también tener más educación virtual, se pueden hacer cursos más específicos que nos generen habilidades rápidas para dar una respuesta accesible. Entonces, en la educación, vamos desde la educación primaria, vamos con la parte de dedicamiento, vamos con la parte de valores, de para qué sigue esta educación, de también trabajar con los profesores y en problemas muy reales que hay en las aulas, mucho abuso a los niños, hay mucha violencia psicológica. Entonces, es un problema integral que se lo tiene que trabajar a medida y depende también de cada provincia, depende de cada contexto, y un tamaño no es el mismo para todos, una medida no aplica para todos. Entonces, aquí sí tenemos que trabajar muy dirigidos a la realidad de cada una de las provincias. Bueno, gracias a la magíster Erika Paredes, que ha estado hoy día con nosotros en un café con JJ. Erika, un buen día, muy amable. Gracias, doctora. Muchas gracias y un buen día a todos.